Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública. Como todos los viernes, a las 9 de la noche, con repetición los domingos para los noctámbulos y los lunes a las 10 de la mañana. Hoy estamos en la Fundación Natura, en Bogotá, con Elsa Matilde Escobar, su directora. Elsa Matilde, nuevamente aquí, en esta casa de todos nosotros, y con María Elfi Chávez, la directora de Resnatur. Ahora usted va a decir que es Resnatur, que tiene un título largo, pero básicamente hoy vamos a hablar de qué pasa con las reservas de la sociedad civil. Muchos de ustedes tienen fincas, tienen predios, tienen bosques nativos, los conservan, los quieren, es su jardín secreto, donde le han puesto mucho amor. Y uno se pregunta, ¿el Estado cómo los está apoyando? ¿Cómo podría realmente haber una política pública ahora en el próximo gobierno para fortalecer y visibilizar la red de reservas de la sociedad civil? Bueno, bienvenidas, Elsa Matilde. Hace unos días estuvimos en la reserva Encenillos. Tuvimos ocasión de conversar con varios del equipo que trabaja allí, también con Henrik Höcke, que lo escucharemos más adelante, y ustedes vienen haciendo un esfuerzo muy grande desde hace muchos años para poder duplicar, replicar este modelo de conservación. ¿Cómo es que lo están haciendo y cuántas reservas tienen? Margarita, gracias. Este programa me parece absolutamente maravilloso porque muy poca gente sabe cuáles son todos esos mecanismos para aunar los esfuerzos de conservación que hace el Estado. Bienvenidos siempre a la Fundación Natura, que Gracias. Es la casa de todos. Y como una anécdota también, la red de reservas nace en la Fundación Natura, nace por un impulso de Juan Pablo Ruiz con otros asociados en el momento en que Juan Pablo era director de la Fundación Natura. Hace como 30 años, ¿no? No tanto. ¿O 20? Por ahí. Nació en el 91. En el 91, bueno, ya sí. tienen una mayoría de edad importante. Una mayoría de edad importante. Nosotros tenemos 6 reservas de la sociedad civil. ¿Qué son las reservas de la sociedad civil? Son, como les decía, las personas que quieren conservar unos ecosistemas que son estratégicos para aunar los esfuerzos, como ya decía yo, de la conservación. Son iniciativas particulares, son iniciativas que cuentan con muy poco apoyo y muy poco respaldo, hay que decirlo, por parte del Estado, por parte del gobierno. Son esfuerzos que hacen las personas privadas, porque te quiero contar que mantener una reserva privada es muy costoso. Es muy costoso porque volverla productiva, no hay muchas alternativas para volverla productiva, no hay apoyo para la conservación. O sea, ¿no hay incentivos? No hay ningún incentivo, y yo te cuento que nosotros pagamos de impuesto predial casi lo mismo que una casa, o de pronto más que una casa, un predio estrato 25. O sea, que conservan el bosque y además les toca pagar un impuesto predial altísimo y no tienen ningún subsidio. Ni ningún incentivo, inclusive para hacer investigación, para mantener la reserva, para que el Estado promueva la importancia de las reservas. Y ya María Elfi nos va a contar, porque inclusive se han disminuido el número de reservas que hay en la red, porque es muy difícil mantener las reservas. Y es muy difícil hacer las reservas, es muy difícil, digamos, hay algunas reservas, o cuando las personas quieren ser reconocidas como reservas ante parques nacionales, es dificilísimo que sea reconocido. Bueno, estamos aquí frente a un tema institucional que definitivamente queremos poner en claro, porque ya hay un clamor de todas las personas que de una manera u otra están invirtiendo recursos, esfuerzos, para que esos bosques sean realmente, además, reductores de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es un compromiso que tiene el país, que la sociedad civil está haciendo y que no se está reconociendo. Margarita, y prestadora de servicios ambientales. Ajá. Por supuesto. Mire, las reservas privadas, la ley 99 las reconoce, la ley 99 de 1993 las reconoce, sí, como unas iniciativas desde la sociedad civil en predios privados para hacer conservación. Es una acción absolutamente voluntaria.
Y en ese sentido, los dueños de los predios toman la decisión libremente de apartar una zona, una parte de su reserva, a lo que se ha considerado en Colombia tradicionalmente como tierras improductivas. En una época, cuando se titulaban los predios, en la colonización, pues en las épocas anteriores Cuando llegaron los españoles. Los españoles, y cuando después entonces empezó la apertura de los frentes agrícolas en el país, se titulaban los predios a los colonos siempre y cuando ellos desmontaran. O eso, el desmonte, ¿no? El desmonte. Tumbar monte, que llaman. Y sembraran cosas. Entonces, yuca, plátano y no sé qué. Y eso durante muchos años fue la forma, hasta hace muy poco, fue la forma de valorar un predio para poder hacerle la titulación. Entonces, desde siempre, digamos, en Colombia ha existido el mito que si un predio tiene un área en conservación, un área de bosque o de pasturas naturales, porque no todos son ecosistemas boscosos, entonces no se está haciendo nada con ese predio. Elsa Matilde mencionó una cosa que es importantísima, y es los servicios ecosistémicos que desde esos sitios se prestan. La protección de las cuencas de agua. Por ejemplo, un tema que a nivel mundial está tomando una relevancia importantísima. ¿Por qué? Porque el país y el planeta se está enfrentando a un problema de falta de recursos hídricos. Entonces, si no hay una protección efectiva de esos recursos hídricos, incluso en un país como Colombia, entonces eso no lo puede hacer el Estado. Bueno, estamos hablando de mucha gente que tiene fincas, que tiene predios. Una primera pregunta es, los campesinos, también el campesino que cultiva su pancoger y que tiene su bosquecito primario, también tiene una reserva, considera que es una reserva la sociedad civil, porque hay mucha gente que cree que son solamente las fincas de las personas pudientes que tienen esos bosques. Entonces, hablemos un poco de todos esos actores sociales que tienen reservas. Pues de hecho yo creo que los movimientos de conservación en predios privados empezaron por grupos campesinos. Uno de ellos, la ADC, la Asociación para el Desarrollo Campesino en La Cocha, la Laguna de La Cocha, tenía un grupo de campesinos alrededor de La Cocha. Decidieron ellos apartar partes de sus predios para conservación. Y estamos hablando de gente que tenía 1 hectárea y que vivía de esa hectárea, y que de todos modos decidieron que media hectárea estaba en bosque y se iba a proteger en bosque. Entonces, en este momento, dentro de Resnatur, la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, contamos con reservas desde menos de 1 hectárea, como hay una cerquita aquí a Bogotá, y con reservas muy grandes en la Orinoquia, que están protegiendo pues pasturas naturales colombianas, y de todos los estratos sociales, económicos, niveles de educación que usted se pueda imaginar. Todas esas personas tienen un elemento en común, y es su absoluta convicción que ellos están aportando a la conservación y a la producción sostenible en este país. Y también al cambio climático, ¿no? Mayra, yo quisiera complementar eso porque estamos hablando de las reservas de la sociedad civil. Como María Elfi dice, hay muchos grupos de productores que también tienen un bosque, pero es que también se puede hacer conservación de otras muchas maneras. Digamos, cuando nosotros promovemos los sistemas silvopastoriles, agroforestales, que están haciendo conectividad, los campesinos están haciendo conservación. Y hay muchos de ellos, como cuenta María Elfi, también dejan un pedazo de bosque, o un grupo de campesinos que dejan una parte de bosque. Tenemos mecanismos, digamos, como los acuerdos de conservación, en que a través de incentivos, no que da el gobierno, sino que buscamos recursos para dar esos incentivos, se comprometen los productores, los campesinos, los pequeños productores a conservar parte de
su bosque, o mecanismos como las estufas eficientes, por lo cual no se está degradando el bosque. O sea, mi punto es que hay muchas maneras que hemos venido trabajando desde la sociedad civil para decirle a la gente, ayúdenos a conservar, porque necesitamos conservar e involucrar a la mayor cantidad de personas en distintas alternativas de conservación. No solamente parques nacionales. Los parques nacionales son fundamentales, no vamos a decir que no, claro, son importantísimos, pero a los parques hay que sumarles muchísimas otras alternativas para poder tener realmente efectos dicientes, importantes sobre la conservación y sobre todo para que la gente asuma su reto de conservación. No es una cosa que no me corresponde a mí, sino que es una cosa en que yo puedo estar involucrado de diferentes maneras. ¿Cómo participan los resguardos indígenas con sus predios y esa? Ellos, el resguardo forma parte también, ¿tienen resguardos en Resnatur? No tenemos resguardos, pero sin embargo los resguardos son también unos territorios de conservación. Principalmente porque en ellos se dan zonas que sus propietarios, digamos las comunidades que viven ahí los consideran sagrados y entonces tienen un manejo especial. Y hay dos ejemplos que yo creo que son bien importantes de mencionar aquí. Uno es el corazón de la selva de Matavén, que es una unión de resguardos indígenas en la Orinoquia, transición Amazonia colombiana. ¿En el Baupés? En el Baupés, donde un grupo de resguardos indígenas se puso de acuerdo para conservar una zona que se llama el corazón de Matavén. Y otro ejemplo un poco más, digamos, antiguo, es el trabajo que empezó la Fundación FES en la Reserva Natural La Planada, hace muchos años, hace 30 y pico de años. En la época de Ángel Guarnicio. La Fundación FES, no el Fondo FEN. Y que en este momento la Fundación FES traspasó esa reserva a los resguardos indígenas Aguá de la zona, donde ellos están haciendo un manejo también como reserva natural. Entonces, digamos que esas son las dos iniciativas que más se han conocido. ¿Y en el Chocó y las comunidades afrodescendientes? En las comunidades afrodescendientes también existe culturalmente lo que se conoce como el monte de respaldo, que es el sitio donde ellos van a cazar, pero también donde consiguen sus hierbas medicinales, por ejemplo, y de donde sacan ocasionalmente también algunas plantas pues, para sus cultivares. En todas estas reservas, y yo creo que es importante mencionar esto, en todas estas reservas además se están protegiendo y conservando semillas desde hace muchos años. Semillas nativas. Semillas nativas. Entonces, por ejemplo, la papa. Conozco el administrador de una reserva natural que maneja 200 variedades de papas. Eso en este momento que estamos hablando de tratado de libre comercio, que estamos hablando de limitaciones sobre las semillas, es un tema que necesitamos manejar, porque a esas semillas está unido también un conocimiento tradicional que está depositado en comunidades campesinas, que está depositado en propietarios de reservas naturales de la sociedad civil y en grupos indígenas. Y la base de la biodiversidad. Claro. Entonces, hay tres conceptos: el concepto de la reserva, el concepto del avance de la agricultura hacia esas reservas y reduciendo también en parques, y el concepto de la conservación de la biodiversidad. Entonces, veamos aquí cómo, a ver, ustedes, ¿cómo se imaginan el fortalecimiento de una política pública que lleve realmente a atender estas necesidades de las reservas? Pues de muchas maneras, Margarita. Primero, facilitando el proceso para que sean reservas de la sociedad civil o la... ¿Cómo se llama? El reconocimiento como reservas de la sociedad civil, que realmente son no tanto por Resnatur, sino lo hemos visto, digamos, para que las reservas sean reconocidas por parques nacionales, por el sistema, se necesitan muchos recursos, mucho es muy engorroso todo ese trámite. Es muy engorroso.
Entonces es muy difícil decirle a una persona a un campesino que sea parte de las reservas de la sociedad civil, así. No tiene tiempo de venir a Bogotá a hacer todos esos ni trámites. recursos, porque hay que hacer levantamientos, porque hay que hacer identificación de especies, hay que hacer... O sea, eso hay tiene que un hacer una costo. cantidad de cosas, tiene un costo que no lo puede hacer, y tenemos un amigo en común que se demoró 4 años. 4 años para que le declararan reserva de la sociedad civil. En parques. Sí, la otra cosa que es muy importante es que realmente, aunque como María Delfi lo decía, está reconocida por la ley 99, no están los incentivos ni hay la fuerza del sistema para decir necesitamos más áreas de la sociedad civil, necesitamos entregar más incentivos para que haya. Lo de los incentivos, digamos, a la conservación que mencionaba María Elfi, no puede ser una decisión del Consejo Municipal, debía ser una decisión, una ley nacional, como existen en muchísimos otros países. O sea, cuando alguien, y nosotros en la Fundación Natura recibimos muchas solicitudes, miren, ¿qué hago? Tengo 100 hectáreas de bosque primario y se las quiero regalar, o necesito algo porque me cuesta muchísimo conservarlas. ¿Está regalando no los bosques a las fundaciones que los manejen? Claro, pero es que las fundaciones tampoco lo pueden aceptar, no los podemos recibir todos porque, como te digo, el costo de mantener una reserva, mantener una reserva no es dejar un bosque abandonado. La reserva tiene que cumplir unas funciones, tiene que existir para algo, para hacer investigación, para hacer la conservación no es solamente dejar abandonado. ¿Turismo? Hay que hacer manejo, hay que hacer turismo, hay que hacer, el turismo es de las cosas más importantes de las reservas, pero también tiene que ser bancos genéticos. O sea, la función de la conservación tiene muchísimos aspectos a considerar. Entonces no es recibir bosques por recibir bosques. Debe estar contemplada en la ley que se está presentando, que se está trabajando desde hace mucho tiempo, la ley del Sistema Nacional de Áreas Privadas, de Áreas de Conservación. Un ¿Está todavía en estudio? Está todavía, eso se pasa, se devuelve, la pasa, ¿Eso está en manos de quién? Pues mira, yo creo que un punto importante es que se pasó de tener el concepto de parques nacionales como la única forma de conservación en el país a generar un sistema de áreas protegidas. En ese sistema de áreas protegidas hay iniciativas desde parques nacionales, por supuesto que es el subsistema más importante, pero hay áreas protegidas regionales manejadas principalmente por las corporaciones regionales, hay áreas de conservación de la sociedad civil, hay áreas municipales incluso, que en este momento no están dentro del sistema de parques de áreas protegidas por muchas razones, que no vienen al caso. Pero lo que busca eso es hablar de sistema, y eso es un punto fundamental. Si nosotros vemos un paisaje, cualquier cuenca, imaginémonos una cuenca de la región andina colombiana, ahí están muchos actores, están los agricultores, están la corporación regional que tiene unas funciones de protección de las cuencas, está la industria, los mineros al acecho. Los mineros al acecho. Hay unos actores que están tomando decisiones sobre ese territorio. Ese territorio necesitamos generar unos procesos de concertación entre todos los actores para que tenga un manejo y una planificación sostenible. Ahí el elemento de conservación es fundamental, porque sin conservación los servicios ecosistémicos, agua, polinización de cultivos, control de la erosión, adaptación al cambio climático, todos esos servicios ecosistémicos se van a perder. Y además Colombia tiene compromisos internacionales donde ya tiene una ruta trazada, y este es uno de los temas, precisamente uno de los pilares que debería apoyar el Estado Nacional para que eso sea realmente realidad y no sea papel de la diplomacia internacional. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos, porque también tenemos que ver qué papel juegan estas reservas en el posconflicto, cómo va a servir para una cantidad de personas que se van a desmovilizar y donde va a ser importante generar empleo. Ya volvemos con Su Madre Naturaleza.
Es importante saber que en el país hay gente muy generosa, gente consciente de la necesidad de conservación, que ha donado predios privados para que sean manejados y sobre todo evitar que los talen, que se vuelvan cultivos de papa o sitios de extracción de mineral. Este es el caso, por ejemplo, de Enrique Höck, un alemán que vive en Suiza, que quiere mucho Colombia, que vivió en Colombia y que donó unas 250 hectáreas de bosque nativo a la Fundación Natura. Vamos a escuchar. Bueno, yo me llamo Enrique Höck o Hendrik Höck. Mis padres son de origen alemán-holandés, pero yo soy nacido aquí en Bogotá y criado en Bogotá. La reserva, eso fue terrenos de mis padres. Hay un bosque primario de encenillo, uno de los últimos bosques en la cordillera oriental primarios. Eso quiere decir que nunca ha sido cortado o tocado. Y allá hay árboles de encenillo de probablemente 500 a 1000 años de edad. Es uno de los últimos refugios donde todavía se encuentran tales árboles. Entonces, con mi hermana decidimos de hacer todo una reserva para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de ver ese bosque de encenillo y además para proteger el agua. Entonces, en el año 2007 entregamos, básicamente donamos eso a la Fundación Natura con la condición de que ellos protegían y hacían todo lo posible por proteger ese bosque para las futuras generaciones y para miles de años, ojalá. La Reserva Biológica Encenillo, localizada en el municipio de Huasca, muy cerca de Bogotá, aproximadamente a 1 hora por la vía que conduce de La Calera hacia Huasca, es gestionada por la Fundación Natura Colombia como parte de su estrategia de conservación e investigación. Bueno, la Fundación Natura es una fundación muy conocida aquí en Colombia, que ya lleva más de 30 años y se dedica a la protección de varios bosques. Tienen 4 reservas. Las reservas son una manera de asumir una responsabilidad ambiental hacia las futuras generaciones. Esta reserva en particular sirve para la gestión del recurso hídrico en parte de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, aparte de ser un repositorio importante de biodiversidad de bosque o de selva altoandina. Estos bosques se caracterizan por la dominancia de una especie, el encenillo, que es el árbol emblema y que le da el nombre a la reserva, y que son bosques que solamente se encuentran en la cordillera oriental colombiana. Quedan muy pocos de ellos, por lo tanto, digamos, es importante que se hagan estos ejercicios de conservación, pero no solamente de conservación, sino de restauración, si es que verdaderamente estamos pensando que las futuras generaciones gocen de la posibilidad de conocer esta biodiversidad, de disfrutarla y básicamente de vivir. Bueno, las áreas productivas, por ejemplo, arriendan los pastos para vacas, para leche, entonces pagan algo, un arriendo por eso. Se cultivan a veces algunos productos, por ejemplo, de pequeños partes con semilla de papa que está en extinción, cosas así, o hortalizas y cosas así se usan pequeñas partes de la reserva. Los recursos provienen fundamentalmente de
filántropos, mecenas que patrocinan, que aportan los recursos para su sostenimiento, pero también nosotros tenemos que idear estrategias para hacer sostenible una experiencia de estas. Una de las formas es permitir que nos visiten colegios, universidades o simplemente ciudadanos que deseen entrar en contacto con la naturaleza, conocer su belleza, disfrutar de ella, en lo que hoy se denomina turismo de naturaleza. Las puertas de la reserva están abiertas de martes a domingo, los lunes festivos, y con el aporte que recibimos de esas visitas, pues en parte junto con las donaciones que recibimos, sostenemos la reserva. Esta reserva es posible gracias a la generosidad de los hermanos Hendrik, o Enrique, como cariñosamente lo llamamos, y Mariana Heck, quienes heredaron estas tierras de sus padres. Convencí a mi hermana de hacer eso, una donación con esa reserva, porque nosotros tenemos que pensar no solo en nosotros, lo que tenemos ahora nosotros, sino tenemos que pensar en las próximas generaciones, porque nosotros recibimos de las otras generaciones lo que tenemos hoy. Entonces tenemos que darle a las próximas generaciones también algo. Y yo quiero que próximas generaciones de colombianos tengan la oportunidad de ver ese bosque y de vivir en ese bosque de Encenillo. Y por fortuna ahora ya en la reserva van muchos colegios, van universidades a visitar esa reserva, y espero que algunos de los visitantes, de los jóvenes visitantes, capten eso y se dediquen también a la protección del medio ambiente. Colombia tiene la biodiversidad más alta en el mundo, tiene unas cosas fenomenales, pero como por la minería y otras cosas las están acabando, entonces necesitamos eso de proteger el medio ambiente para que nuestras próximas generaciones vivan. Y esto, por eso, esa donación para que sea ejemplar para otras personas que ojalá también donen sitios que son biológicamente y ecológicamente importantes. Bueno, hace unos días estuvimos visitando la reserva del Encenillo, reserva que maneja la Fundación Natura. Es un buen ejemplo donde justamente se puede entender cómo se hace la conservación de distintas maneras. Elsa Matilde Escobar, explíquenos entonces cómo están ustedes funcionando este tema del retamo, por ejemplo, que mucha gente no sabe que el retamo se convierte en un problemita de la conservación. ¿Cómo lo están haciendo en Encenillo? Margarita, el retamo realmente, que es lo peor, y es cuando tenemos que ver el efecto de una especie introducida, sin hacer realmente los estudios necesarios antes de introducir la especie, porque no es solamente en las reservas, los parques nacionales tienen problemas grandísimos, todas las procesos de restauración que se tratan de hacer, tenemos que empezar a enfrentarnos primero con el retamo espinoso. Que las señoras dicen que son de los monjes españoles que, como venían de Castilla, venían enredadas las semillas en las faldas de los monjes que se paseaban por los campos. ¿Será eso cierto? Esa puede ser una historia, y otra historia que fue traída para controlar la erosión. Fue realmente introducida para... A propósito. A propósito, no a propósito de que fuera la plaga que es, pero para retener los suelos. No sé, hay muchas versiones acerca del retamo. Yo creo más en la segunda que en la primera, o sea, porque ya la adaptación después de 500 años no sería otra cosa diferente, no sería realmente el impacto tan negativo que tiene en este momento. El retamo, inclusive hemos hecho talleres con distintas personas de las reservas de la sociedad civil, porque todos tenemos un poco ese problema, sobre cuál es esa manera para controlarlo. Pues hay que tumbarlo, hay que tumbar el retamo, no se puede quemar, no se puede simplemente tumbar, hay que tumbarlo, molerlo.
y enterrarlo, enterrar esas Las semillas. No es la semilla, el polvo, porque si entierran las semillas eso se vuelve y sale porque es de una persistencia absolutamente increíble. Lo tumbamos, a veces utilizamos los ramos grandes, pero estamos utilizando otra cosa que se llama el lupinus, que le da sombra, porque otra de las maneras de controlarlo es con sombra, le da sombra a las plantas que están apenas naciendo, entonces no las deja prosperar. Pero eso es, mejor dicho, el esfuerzo, Margarita, y también el costo los que tiene eso. recursos, el costo que significa eso. No hay sino que preguntarle a la Secretaría Distrital de Ambiente lo que ellos tienen que invertir en el manejo del retamo espinoso para el control de sus áreas de conservación y sus áreas de restauración. Es impresionante todo lo que tenemos que hacer. Eso nos lleva también a dos cosas, a eso que todo el mundo dice que muy poquitas personas, no todo el mundo, que las especies introducidas son muy bonitas y eso no tiene ninguna repercusión, es la repercusión que puede tener una especie de otras. Son realmente invasoras. Y de pronto yo me preguntaba también la investigación que nos falta hacer para saber si eso puede tener alguna utilidad, algún producto, Sí, alguna resina, que no sea solamente negativa. alguna que no sea negativa y se pueda utilizar. Pero eso es el poco conocimiento que tenemos y los pocos recursos que hay para las investigaciones genéticas que hay en el país. Y ustedes en Resnatur, ¿cómo, esto en el caso de Encenillo, este problema se multiplica en el resto en la mayoría de las reservas? Hay de todo, Margarita. Sí, con otras especies invasoras. Pues hay especies invasoras. Una especie invasora tiene ciertas características que las hace bastante inmanejables, digamos. Se reproduce muy rápidamente, esa es una de ellas. Aprovechan los espacios que quedan vacíos. El retamo, por ejemplo, se ha multiplicado tanto porque hay una degradación de los bosques naturales en Colombia. Entonces ellos encuentran espacios absolutamente limpios, digamos, donde no tienen competencia, entonces se van metiendo. A colonizarlos. A colonizar. Son procesos ecológicos que se dan naturalmente, digamos. Esas especies... Pero yo creo que para la teleaudiencia de Su Madre Naturaleza es importante entender por qué es tan complicado ese crecimiento del retamo. ¿Qué le hace al bosque? Simplemente no crece nada más ahí. Es lo mismo que cuando uno va a un bosque de pinos o de eucaliptos. Si tú te metes dentro de un bosque, no oyes nada. No hay un pajarito, no hay nada. Y lo único que encuentras en el piso son las cositas, las agujas de los pinos con un suelo y unos honguitos de ahí por ahí. Esos son especies exóticas que no son de aquí. Por lo tanto, donde están esas especies no crece nada más. Eso es muy desafortunado porque en una época las corporaciones regionales tenían como política hacer la reforestación con especies como acacias, eucaliptos y pinos. No tenían. Algunas siguen teniendo esa política. ¿Todavía? Y hay algunas empresas, organizaciones o no sé, que defienden realmente la siembra de eucaliptos o de especies exóticas. Pero por ser maderables, por ser comerciales. Porque tienen un crecimiento más rápido. Más rápido. Y lo pueden vender. Mientras que el bosque nativo no lo pueden vender. Pues no es rentable aparentemente. Y la otra cosa es que no hay realmente tampoco, volvemos al mismo punto, investigación de paquetes tecnológicos que hagan fácil tanto la reproducción como el manejo de esas especies nativas. Pero con seguridad, Margarita, un bosque de especies nativas vale 1000 veces más que un bosque de pino y eucalipto. ¿Y cómo se evalúa, son maderas Elsa muy Matilde? finas. Claro, pero entonces ahí entramos al todo el problema de la ilegalidad en la producción maderera del país, que es un tema grandísimo que sería chévere, digamos, explorar en otro programa, porque en Colombia el 80% de la madera que nosotros manejamos, que usamos pues para los muebles y para todo eso, es madera ilegal. Entonces, Esto como el pino, aquí el pino es cultivado, o sea, Sí. existen cultivos... como que dice de criadero, Exacto. para construcción. Pero otras maderas, las que se utilizan en maderas duras especialmente, de amazónicas y del Chocó, son maderas que han sido sacadas del bosque, que han sido
trabajadas, que han sido transportadas incluso de forma ilegal. Ese es un tema grandísimo donde, por supuesto, para retomar el tema de las reservas privadas, si nosotros nos podemos hacer los cálculos del costo de oportunidad que han apoyado, digamos, los propietarios de las reservas naturales, estamos hablando en realidad de miles de millones de pesos, porque han sido personas que han decidido no tumbar esos bosques, no tumbar esas maderas. Eso es una decisión personal, consciente. Así tenga robles y nogales que valen en el mercado una cantidad por ser maderas finas, no se tumban. No se tumban. Miren ustedes la valentía que está por encima en la conservación que en la venta fácil de estas maderas. Efectivamente, ese es un tema que trataremos más adelante, que es el tema de esos bosques, y sobre todo en el Chocó, en las zonas donde no hay control y donde hay licencias para acabar con hectáreas, cientos de hectáreas, y que nos preocupa muchísimo. Volvamos nuevamente al tema de las reservas de la sociedad civil, que son de distinta forma, tamaño, lugar, y que requieren, ahora sí, en el próximo gobierno, una política pública clara. Sí, Margarita, porque quedamos inconclusos cuando estábamos hablando de la necesidad de que el gobierno reconozca, incentive, visualice, valide, apoye, promueva todas las maneras de hacer conservación. En un país donde tenemos estos índices tan altos de deforestación, uno de los más altos del país, 260 o 300.000 hectáreas por año. O sea, es que estamos hablando de un departamento del Quindío, digamos, por año que se tumban tumban. En promedio 300.000 hectáreas de bosque. Está entre ¿en 300.000, 260.000, el número es tan incierto, Eso pero realmente, de todas maneras es enorme. Si es 200.000, es enorme, es grandísimo, son departamentos enteros. Todos estos esfuerzos de conservación deberían ser súper reconocidos por el gobierno, súper incentivados, y las reservas, para hacer conservación también debería haber incentivos y un impulso a los sistemas agroforestales y silvopastoriles, los agroforestales. Digamos, hay un gran esfuerzo que hacen muchos de los productores campesinos por tener su bosquecito, como ya habíamos hablado antes, o por cultivar bajo cobertura boscosa, o por mantener realmente los servicios que le pueden prestar esos bosques. A veces, o muchísimas de las veces, los campesinos son totalmente conscientes de los servicios que les presta el bosque, mucho más de los que no estamos metidos, de los que estamos en la ciudad. No, ellos saben de dónde sale la agüita. Ellos saben. Sí, el agricultor sabe que tiene que mantener su bosque. La maderita, o el borichal, y quién les da en el llano. los productos medicinales y todo eso. Aquí, en la mayoría de las personas no tenemos ni idea de la importancia de lo que significa el bosque. La importancia que es que por la mañana, al abrir la ducha para bañarnos, si no hay bosque, pues difícilmente vamos a tener agua. El agua no sale de la llave. Claro. Y no tenemos esa conciencia de los servicios ambientales, que también he hablado tanto María Delfi, de lo que es la importancia, de lo que son la importancia de los bosques. Todavía pensamos que los bosques es una entelequia de los conservacionistas, porque son muy bonitos. Y esos ambientalistas, ¿cómo molestan, no? ¿Cómo molestan porque van a tumbar un bosque? ¿Cómo son de alarmantes? Mira, y yo creo que el tema de la paz que tú habías mencionado, aquí tiene un papel importantísimo. Es decir, uno de los problemas o una de las bases del conflicto armado en el país fue la tierra, o ha sido la tierra. Sí, así es. Entonces, estamos hablando de gente que no solamente tiene un arraigo con su territorio muy particular, sino gente que está dispuesta a protegerlo a largo plazo. Una de las discusiones eternas que hemos tenido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es que las reservas naturales, por ser de la sociedad civil, pues predios privados, cuando muere el dueño, puede que siga en ese papel o puede que cambie su papel. Entonces, que la permanencia, entonces, ¿para qué hacer inversiones ahí si no van a durar?
Pero si estamos hablando de personas, y ya tenemos un programa dentro de Resnatur que se llama Herederos del Planeta, y muchos de estos muchachos que empezaron cuando eran niñitos, pues sus papás crearon a Resnatur. Hoy en día son personas que tienen un PhD, por ejemplo, en temas de ambientales, y que están también con un compromiso de segunda generación y criando unos hijos para que tengan un compromiso de tercera generación. ¡Qué maravilla! Entonces, yo me pregunto muchas veces el tema de la permanencia, ¿cada cuánto cambian los ministros de medio ambiente? Bueno, eso sí es... Entonces, hablemos de permanencia y de compromiso, digamos, con el medio ambiente en este país. Ojo, esto es un mensaje y ojalá que en la teleaudiencia esté también colegas cercanos al presidente Santos para que en el próximo gobierno tengamos un Ministerio de Ambiente estable, idóneo, fuerte, con capacidad de convocatoria de los otros sectores productivos y que este tema de los bosques y de los parques sea un tema central porque hay que volver a revisar esa política pública donde la política de parques nacionales tiene que incorporar a las reservas de la sociedad civil. Y a todas las otras formas de conservación. Y Margarita, no solamente todo eso, sino que alguien en el Ministerio de Ambiente que entienda la complejidad de lo que es el medio ambiente. El medio ambiente no es una cosa sencilla, no es una cosa simple, no es uno o lo otro. No es parques o no parques, no es reservas o no reservas, no es minería o no minería. Hay que mirar la complejidad de lo que significa el medio ambiente para poder tomar decisiones acertadas. Porque si se mira solamente un lado, es muy probable que los otros sectores queden aparte y no se entienda lo que ha pasado, realmente ¿no? esa El sector ambiente estaba arrinconado por los otros sectores productivos que han venido como unos bulldozers a decir aquí hacemos minería o ampliamos la frontera agrícola o ganadera. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque este tema también tiene que ver con la paz en Colombia. Bueno, aquí desde Su Madre Naturaleza tenemos apenas estamos iniciando un debate absolutamente oportuno y es el sistema de parques nacionales en Colombia y la construcción de la paz. Aquí con Elsa Matilde Escobar y con María del Cielo Chávez, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo fortalecer ahora en el próximo gobierno esta política y esa articulación para la construcción de la paz? Margarita, pues para mí es fundamental que se empiece desde ya a proponer modelos de producción sostenible, modelos que no acaben realmente con los recursos naturales, con la tierra, como ha pasado realmente con muchos de nuestros modelos agrícolas o agropecuarios. ¿Por qué? Porque si no están esos modelos y si dentro del modelo no está la conservación, el respeto por los recursos naturales, el buen uso de los recursos naturales, los primeros que van a ser afectados son los parques nacionales porque es donde se va a ampliar la frontera agrícola. De hecho ya está amenazada, ¿no? Está muy amenazada y realmente yo no sé si se está pensando en eso, si se están pensando en cuáles son los modelos que vamos a proponer para que sean efectivos, para que sean económicamente viables. Porque es lo que ha pasado mucho, podemos hacer mucha sustitución de cultivos, pero si no los cultivos no se venden, o si se venden a un precio muy malo, pues yo me vuelvo a lo ilícito, porque es mucho más rentable. O sea, yo creo que el país tiene que empezar a pensar cuáles son esos modelos que hagan paisajes o producción mucho más resiliente, y resiliente no solamente al cambio climático, a las políticas públicas, a la paz, a los gobiernos, a los mercados. O sea, nuestros productores son absolutamente vulnerables a todo. Se cae el precio en el mercado internacional, sea la producción, sea la seguridad alimentaria, es una cosa fundamental también, porque todo esto, si no se toca desde ya, si no se empieza a pensar cuáles son esos procesos o esos sistemas propuestos para el posconflicto, los bosques van a ser los grandes amenazados. Eso también es un mensaje para las corporaciones regionales
en el Caquetá, en la Amazonía, en la Orinoquia, donde a veces vemos que hay una institucionalidad ambiental regional muy frágil, muy débil, que no tiene capacidad de control ni de sanción. Bueno, y María Adelphi, ¿usted qué opina? Mire, yo creo que yo no he vivido en un país en paz. Yo nací en un país en conflicto. Entonces considero que los colombianos necesitamos aprender a vivir en paz. Necesitamos aprender a concertar en torno a una mesa de trabajo y tomar decisiones de forma común. Y de nuevo reitero el tema de la planificación y el manejo del paisaje, donde todos los actores deben converger con sus intereses, llegando a compromisos entre ellos, es fundamental. Desde el punto de vista del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de las cuales las reservas naturales hacen parte, el papel de parques nacionales como coordinador de ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas es importantísimo. Está desdibujado. Está desdibujado, ¿por qué? Porque Parques Nacionales, que está manejando en su sistema de parques nacionales, maneja alrededor del 12% del territorio nacional, Margarita, con un presupuesto ínfimo, que es parte de lo que se le da al sector ambiental en el país, Ministerio de Medio Ambiente, corporaciones regionales, Sistema de Parques Nacionales. No hay posibilidad. Institutos de investigación. E institutos de investigación. No hay posibilidad de que Parques Nacionales, con esa responsabilidad, tenga que manejar su sistema y además coordinar efectivamente un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, este mensaje es contundente. Efectivamente, nos urge, además para cumplir todos los compromisos internacionales del país, que la institucionalidad de Parques Nacionales sea realmente una institución fuerte, consistente, con recursos suficientes para atender los distintos frentes de la conservación. Ustedes lo han explicado muy bien, la conservación tiene muchísimas aristas, muchísima complejidad, requiere investigación y requiere además la participación de todos los actores sociales que están involucrados en el paisaje. Bueno. Y Margarita, como para redondear ese mensaje que me parece muy bien como has resumido, es... mire Parques Nacionales, mire todas estas otras alternativas como sus grandes aliados. Favorezcalos, llámelos, convóquelos, únalos. Invítelos, porque, concretamente las reservas de la sociedad civil, debería ser su brazo derecho de Parques Nacionales. Porque ahorita es como el patio de atrás. Más abajo. ¿Más abajo? Yo creo. Bueno, pues la verdad, que sea dicha la verdad, porque eso es un sentimiento que sale del corazón. Entonces, pongamos a las reservas de la sociedad civil y todas esas personas que quieren contribuir a la conservación de la biodiversidad en Colombia en el patio adelante, en el antejardín. Y encontremos incentivos. Porque mientras más personas, más bosques todavía, afortunadamente en Colombia tenemos una cobertura boscosa interesante y alguna en manos privadas, pues veamos cómo es eso. Ir tomando también, yo creo que hay que incentivar un tema que estaban hablando ustedes, de cómo hacer reservas dentro de los resguardos indígenas y dentro de los territorios comunitarios. Y cómo incentivarlos para que los hagan. Y que genere empleo, que genere ingresos para estas personas que conservan esos bosques, especialmente en el Chocó. Estamos pensando muchísimo en el Chocó biogeográfico, área de tal riqueza, de tal biodiversidad, donde el gobierno y los gobiernos anteriores han volteado la espalda. A ver cómo los bosques se convierten realmente en territorios de paz, donde sus habitantes tendrán una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos seguir con este tema y además lo que comentaste relacionado con los bosques y lo que está pasando con aquellas licencias que se están dando a grandes extensiones, donde ahí van una cantidad de maderas finas al comercio que no se están y que se están yendo por el lado ilícito, porque desafortunadamente en este tema también ha habido una gran corrupción y una gran cantidad de temas que van por debajo de la mesa. Margarita, y todos firmamos el pacto por la madera legal, pero no estamos haciendo nada. Entonces, ¿para qué firmamos pactos? Empezando por el presidente firmó el pacto, pero ¿qué estamos haciendo por la madera legal?
Bueno, el pacto, vamos a hacerle seguimiento a ese pacto por la madera legal, porque eso es importante, traerlo a colación y que en el próximo gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 eso quede como letra viva y no letra muerta. Bueno, hasta pronto. Les habló Margarita Pacheco, desde Su Madre Naturaleza. Sigan y reflexionen sobre todo esto que hemos hablado hoy, sobre el tema de las reservas de la sociedad civil.